peleando. Le agradezco mucho, no sé si tenga que retirarse o nos puede acompañar otro momento. Te puedo acompañar 5 o 10 minutos porque entro a otra reunión, pero con gusto voy a escuchar las interesantes disertaciones de colegas de Marruecos, del Kurdistán y de otras partes del mundo, desde luego con cierta reserva sobre ciertos términos, pero daría mi vida porque se sigan defendiendo todos los derechos a la expresión libre. Gracias, embajador. Le damos... Tu micrófono, Yolotl, se desactivó. Ah, ya, gracias. Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, aquí andamos. Muy bien, Sebastián. Tú nos vas a hablar de... ¿Ya compartió la pantalla? ¿Ya se ve? Ya se ve. Muy bien. Bueno, tengo esta PowerPoint, quien como yo no es muy bueno con el Zoom, la puedo hacer más grande, la PowerPoint, pues dándole 3 puntitos, creo que a mi nombre, ¿no? Para que se vea bien. Bueno, yo les venía a hablar hoy del movimiento revolucionario kurdo en el Bakur y el Rojava, desde una perspectiva geohistórica y antigeopolítica. ¿A qué me refiero con esto? Primero, geohistórica, bueno, desde una perspectiva histórica hay que conocer el contexto histórico de esta región, que en México no es tan conocida, y muchas veces por lo que se habla en los medios, que muchas veces es muy simplista, pues hay muchas confusiones, ¿no? De ahí la importancia histórica de este tipo de explicaciones. Yo soy cartógrafo, digamos, de profesión, entonces muchas de las cosas que explico normalmente sobre este tema, pues las suelo hacer con mapas y es bastante relevante en el tema del Kurdistán en particular. ¿Y por qué digo antigeopolítico? Bueno, porque la idea de la geopolítica es una idea de explicar los conflictos o explicar los sucesos históricos políticos desde una perspectiva predominantemente estatal, ¿no? Bajo esta perspectiva no se toman en consideración otro tipo de agentes que también son políticos, pero que no se les toma, digamos, la relevancia o no se les toma realmente en consideración, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, los movimientos anarquistas en todo el mundo no caben dentro del discurso geopolítico porque el movimiento anarquista no busca pues el establecimiento de un Estado-nación, por ejemplo, ¿no? Busca otro tipo de métodos organizativos, económicos, etcétera, etcétera, para generar la vida, ¿no? De ahí que este análisis es, ante todo, antigeopolítico, que es algo que en los medios nunca se hace, ¿no? Generalmente siempre se pone a ciertos grupos dentro de un mismo saco enorme, ¿no? Como si todos los mexicanos, por así decirlo, fuéramos exactamente lo mismo, ¿no? Que todos fuéramos, por decir, de Morena o todos fuéramos del PAN, solo porque en algún momento u otro hubo un partido que está en el poder. Bueno, en el caso de los kurdos es lo mismo, hay una diversidad enorme, ¿no? Y bueno, aquí comienzo también con esta fotografía, pues aprovechando que ayer de hecho se cumplieron 6 años de la liberación de la ciudad de Kobane en el Rojava, en el Kurdistán sirio, en la batalla que tuvieron frente al Estado Islámico, ¿no? En este asedio, ¿no? Que duraba durante varios años, entonces pues queda como anillo al dedo. Bueno, comencemos con esto, ¿no? ¿Qué es el Kurdistán? Y la primera gran parte para entender esto es que el Kurdistán, en tanto no es un Estado-nación independiente, aunque hay sus bemoles con ello, con la cuestión del gobierno regional autónomo iraquí, pero en tanto no es un Estado, digamos, reconocido por la comunidad internacional, pues sus límites no están tan bien definidos, lo cual de hecho podría ser incluso una ventaja, ¿no? Porque los límites fronterizos tienden todo el tiempo a estar cambiando en todas partes del mundo. Aquí en este mapa puse los topónimos de las ciudades kurdas, donde hay mayoría o mayor parte de gente kurda, ¿no? O gran cantidad de kurdos. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Ahmed en Turquía,
o en el Kurdistán turco, en el Bakur, que en turco se llama Diyarbakır. Dersim, que se llama Tunceli en turco, ¿no? Si ustedes buscan estas palabras en Google Maps, pues no les va a aparecer ni Dersim ni Ahmed, ¿no? Van a aparecer los nombres impuestos por los estados-nación que fragmentaron el Kurdistán. Y estas son, digamos, las 4 grandes regiones, cómo se divide el Kurdistán: el Bakure Kurdistane, que es el Kurdistán turco del norte; Rojava, que es el del oeste, el de Siria; Bashure Kurdistane, que es el del sur, en Irak; y el Rosh Hilat, el de Irán, que es en el que nos hablaba hace un momento de Kemal, ¿no? Yo me voy a enfocar sobre todo en la resistencia organizada en el Bakur y en el Rojava, ¿no? Bueno, voy a dar un brevísimo recuento histórico de esto, porque te podría pasar horas sobre esto, pero cuando el Imperio Otomano se disuelve, se fragmenta en diferentes comunidades etnonacionales, y se forma la República de Turquía en 1923, Atatürk, el padre, digamos, de la nación turca, crea una serie de reformas kemalistas. Les llaman las reformas kemalistas, que, bueno, aquí las pueden ver en pantalla, pero en lo que nos remite específicamente a los kurdos es que hubo una serie de acciones, como por ejemplo la secularización del Estado, en el cual no es que la religión en el Estado-nación turco haya quedado prohibida, aunque sea un Estado laico. Más bien la religión se estatizó bajo un ministerio que se llama Diyanet. Entonces la religión se estatizó, se monopolizó el control de lo que es la religión, el discurso religioso por parte del Estado turco. Lingüísticas, bueno, muchas palabras del turco, quien conozca un poco de la lengua turca sabrá que muchísimas palabras vienen del árabe, vienen del persa, pero cuando digo muchísimas, es realmente muchísimas palabras vienen del árabe y del persa, y naturalmente del kurdo, ¿no? El Estado intentó borrar esas palabras y reemplazarlas por palabras túrquicas, ¿no?, de otras lenguas, o palabras muy antiguas. Esto no funcionó, pero lo que sí hicieron fue cambiar topónimos de miles de localidades a nombres más bien turcos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Dersim, la ciudad Dersim que veíamos hace un momento en el centro de Anatolia, que fue cambiada por el nombre de Tunceli oficialmente, ¿no? De esta forma, el habla del idioma kurdo fue vetado, ¿no? Las personas ya no podían hablar kurdo durante mucho tiempo. Entonces se buscó borrar la idea de que existían los kurdos, y se les llamaban turcos de la montaña, y según el Estado turco debían de ser civilizados. Entonces hubo una serie de, bueno, este es un mapa, digamos, 1928, si no mal recuerdo, donde se ven los símbolos de la nueva República de Turquía, con Mustafa Kemal Atatürk en el centro, el símbolo de la bandera turca aquí con esta mujer, y los militares, todavía con los topónimos escritos en alfabeto árabe. Esto posteriormente cambió y ahora el turco se escribe con alfabeto latino modificado al turco, ¿no?, adaptado. Entonces, ¿cuál es el papel de la historia y la geografía en el Estado de Turquía, pero en cualquier Estado en general? Se construye un pasado inmemorial por medio de la lengua y argumentos históricos, y una geoficción para asociar a los habitantes de la región con un geocuerpo ligado con la narrativa nacionalista. Es decir, como sucedía con la cuestión religiosa, se hace un monopolio de lo que es la historia, digamos. La única historia verdadera es la que dice el Estado que es, y de esta forma, por medio de diferentes falacias históricas, lingüísticas, lo que se intentó fue borrar, como del papel con una goma, borrar a los kurdos como si no existieran, ¿no? No solamente a los kurdos, sino otro tipo de manifestaciones religiosas, etcétera, como los alevíes, ¿no? Pero bueno, ese es un tema mucho más amplio, ¿no? Aquí tenemos en la PowerPoint un par de ejemplos, ¿no?, de lo que hicieron los turcos, estos mitos históricos que no tienen ningún tipo de rigor, pues son invenciones para hacer ver como que los turcos siempre han estado en Anatolia y que no han habido otros pueblos más que los turcos en Anatolia. Por consiguiente, República de Turquía es solo para los turcos. Este mapa, por ejemplo, podemos ver
lo que es el Kurdistán turco, el Bakur. En Ashurado, en el centro, están las zonas de importante presencia aleví y de habla zazaki, que es muy importante para lo que voy a relatar a continuación. Pero bueno, vemos una serie de revueltas que hubieron en los primeros años de la instauración de la República de Turquía, donde resalta sobre todo la rebelión de Dersim, en la cual el Estado turco hizo una masacre, bombardeó, echó gente al río, una masacre, separaron familias, y cambiaron el nombre de Dersim por Tunceli. Tunceli es el nombre que recibió la operación militar, ¿no? Es un nombre muy potente, ¿no? Muy simbólico. Y al mismo tiempo, Sabiha Gökçen, que era la primera mujer piloto de Turquía, que es el símbolo del feminismo liberal en Turquía, bueno, mientras es el símbolo liberal del feminismo ahí en Turquía, al mismo tiempo ella fue partícipe fundamental de masacre de los kurdos en Dersim. Entonces, esa masacre es particularmente sensible en el discurso histórico de la resistencia kurda. Posteriormente hubo una serie de procesos en los cuales se forzó a muchos kurdos a migrar de Kurdistán a otras regiones, se instauraron una serie de presas para inundar pueblos, para romper el lazo social de los kurdos, ¿no? Esto estamos hablando, bueno, las presas son a finales de los años 80, pero pues es más o menos el proceso en el cual se vio inmiscuido el Kurdistán en Turquía durante más o menos 60 años. A partir de los años 60 cambia digamos, la perspectiva política de toda Turquía, mucho por el movimiento del 68. Muchas organizaciones izquierdistas proliferaron por todo el país. Se generaron muchos centros de discusión en universidades, en centros de trabajo, mucha actividad en las calles. El primer partido comunista legal de Turquía en 1961 se funda. Y es en este contexto que el marxismo-leninismo se toma fuerza, digamos, en el Kurdistán, ¿no? Y en toda Turquía en general. Surgen organizaciones como el Devgenç y otro tipo de organizaciones marxistas-leninistas que se inspiraban en el modelo de guerrillas, por ejemplo, inspirándose de los cubanos, ¿no? Un ejemplo de estos son tres personajes muy importantes, son Mahir Çayan, Deniz Gezmiş e Ibrahim Kaypakaya. Los tres posteriormente fueron ejecutados. Se le llama todo esto, como pueden ver en la foto, parte del movimiento del 78. Son, digamos, mártires precursores de lo que terminaría siendo el nacimiento del PKK, ¿no? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que pues es por lo que muchos conocen a la resistencia kurda, ¿no? Esta cuestión del marxismo-leninismo es muy interesante porque los kurdos participaban en Istambul, en diferentes ciudades del oeste de Turquía, en las mismas organizaciones que los turcos. El marxismo-leninismo no se basa en ningún tipo de identidad étnica, ¿no? La idea es instaurar un estado comunista, ¿no? Bueno, un estado socialista para llegar eventualmente al comunismo. Sin embargo, los kurdos se sentían siempre relegados frente a sus camaradas turcos. Relegados en el sentido de que no se les tomaba mucho en consideración, por ejemplo, en el hecho de que literalmente mataban personas en el sureste de Turquía porque hablaban su idioma, hablaban el kurdo. Porque no prestan mucha atención a todas las políticas asimiladoras, como forzar a los kurdos a hablar turco, como obligarlos a su estructura social, modificarla para que estuviera más acorde a la estructura que el Estado-nación turco quisiera. Todo eso, ciertos camaradas del marxismo, de las organizaciones marxistas-leninistas turcas, no lo tomaban en consideración. Abdullah Öcalan, que es un personaje muy, muy famoso mundialmente por ser, digamos, uno de los miembros fundadores y líder del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, él se inspiró mucho, ¿no? de Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Ibrahim Kaypakaya. Él fue parte de las Devgenç. Y en el Kurdistán, además de todas las cuestiones, digamos,
opresivas del capitalismo que se viven, pues no solo en Turquía, en cualquier parte del mundo, había en ese mismo momento, los años 60, los años 70, surgieron, así como surgieron muchos grupos de izquierda revolucionaria, también surgieron muchos grupos de extrema derecha. Un ejemplo de ello es el MHP, que es un partido que hasta hoy compite en las elecciones en Turquía. Un partido ultranacionalista, anticomunista, esos son sus principios políticos, y antikurdo, ¿no? Ligados al MHP surgieron grupos paramilitares como los Bozkurtlar, que son los lobos grises, los cuales recientemente también se hizo mucho ruido en Europa, porque los Bozkurtlar, los lobos grises, operan también en Europa, intimidando a los kurdos que hacen algún tipo de actividad política. Básicamente los matan a veces, etcétera, ¿no? Y posteriormente surgieron las köy koruyuları, que son guardias, digamos, de las aldeas. Si alguien entre los que me están escuchando hoy conoce el proceso en Guatemala, el proceso, digamos, contrainsurgente en Guatemala, se parece mucho es el mismo concepto, ¿no? Que las guardias a las que forzaban a ciertos aldeanos a meterse para delatar a la guerrilla frente a los militares. Las köy koruyuları, köy es pueblo, funcionaban igual. Se forzaba a los kurdos a participar en estas guardias para que le dieran información relevante en torno a la guerrilla, al Estado, y en caso de que no quisieran participar los de las aldeas de los pueblos, pues frecuentemente hacían asesinatos masivos, quemaban casas, persecuciones, ejecuciones, etcétera, ¿no? En 1980, 2 años después de que se funda el PKK, hay un golpe militar en Turquía. Entonces, se ven forzados los miembros del PKK, que les llaman, los Apoyular. Apo es, digamos, yo me llamo Sebastián Extremo. En Turquía se hace mucho esta cuestión de hacer más chiquitos los nombres. Sebastián sería Sebo, ¿no? Bueno, Abdullah es Apo, ¿no? Bueno, Abdullah Öcalan es Apo. Entonces, los Apoyular son los seguidores de Abdullah Öcalan. Huyen a Siria y a Kandil, que son las montañas en el norte de Irak, donde comienzan su preparación, digamos, guerrillera. ¿Cuáles eran los ejes ideológicos del PKK? Bueno, antes que pelear contra el Estado turco, antes de combatirlo, lo primero contra lo cual estaba en contra el PKK era una oposición a las élites kurdas, los agas y los sheikhs. Los agas, digamos, que eran unos grandes terratenientes, los jefes económicos, tribales de la sociedad kurda, y los sheikhs, los jefes religiosos. Esto es muy importante porque ese es su primer eje político, es decir, no es un movimiento esencialmente nacionalista desde su fundación. Lo primero que ellos combaten es a la misma élite kurda que ha subyugado a los kurdos durante siglos. Estos agas y sheikhs tenían muchos lazos históricamente con los diferentes gobiernos que mantenían al Kurdistán, ¿no? El Imperio Otomano, Turquía, Siria, Irak, Irán, etc. El marxismo-leninismo, como mencionaba, el combate a organizaciones islamistas como Hezbollah, que es una organización islamista kurda turca, muy ligada al régimen iraní en cierto momento, y el distanciamiento con nacionalistas como Barzani y Talabani. Barzani y Talabani son, por ejemplo, sobre todo Barzani, son 2 ejemplos de familias que están muy ligados a agas y sheikhs, es decir, élites muy poderosas. Y después de todo esto es una resistencia contra las políticas homogeneizadoras del Estado turco. A la derecha hay un cartel, por ejemplo, en el 1 de mayo de 1977 en Taksim, en la plaza más grande o más reconocida de Estambul, hubo una masacre en la cual murieron 34 personas, y los que perpetraron esta masacre fueron pues grupos paramilitares de extrema derecha, ¿no? Entonces, algo muy importante que en los medios difícilmente se dice explícitamente es que el PKK, que es la bandera de la izquierda, no tiene nada que ver con el gobierno regional autónomo que está situado en el norte de Irak. El PKK comenzó como una organización marxista-leninista, y los segundos, el gobierno regional autónomo kurdo, es nacionalista principalmente, ¿no? Buscan el establecimiento de un Estado-nación bajo los parámetros, digamos, del capitalismo. A este respecto,
para no ampliar más, les recomiendo 2 películas que son buenísimas, que se llaman Ikidil Bir Babul, 2 idiomas, una maleta, sobre un profesor que tiene que ir a enseñar al Kurdistán, y Küçük Karabalıklar, que es pues sobre estas historias de niños que en los años 80 sufrieron todas estas vejaciones por parte de los paramilitares y por parte del ejército turco. Este mapa, por ejemplo, les dejé arribita la dirección por si lo quieren verificar. En los años 90, el PKK y el Estado turco llegan a su momento más álgido, digamos, en guerra, y todos estos puntitos que ven ahí, pues son fosas de personas kurdas que fueron asesinadas, ¿no? Y bueno, pasamos a esta segunda parte, digamos, ya para finalizar, porque se me acaba el tiempo, que es la parte de la reconversión del PKK como un nuevo tipo de movimiento. Esta fotografía está tomada en una aldea que es vecina, al lado de Kobane, la ciudad con la que empecé mi exposición, y pues es de una organización anarquista que, digamos, trabajaba un poco con el PKK, ¿no? El PKK, en el momento en el que Abdullah Öcalan es metido preso, bueno, huye de Turquía y posteriormente con ayuda de Israel, de la Mossad y de los Estados Unidos es capturado y enviado a Turquía. Pues hay un cambio, digamos, en la estructura. Ya no tienen a su líder supremo, por así llamarlo, pero hay una reconversión ideológica. Se convierten en un nuevo tipo de organización que se basa en el confederalismo democrático, que es una serie de principios que Abdullah Öcalan detalla en ciertos escritos, pero que las comunidades kurdas, por medio de asambleas populares, han ido desarrollando, digamos, conjuntamente, popularmente, ya no tan impuesto desde arriba hacia abajo, como suelen ser las organizaciones de tipo marxista, ¿no? Un tipo más jerárquico. ¿Y cuáles son sus ejes? Son anticapitalistas, son antinacionalistas, es decir, cualquier grupo étnico, llámense kurdos, turcos, árabes, asirios, circasianos, armenios, quien sea, puede participar en este proyecto. Es antiestatista, no busca el establecimiento de un Estado-nación, de ahí que es importante no hacer un análisis antigeopolítico para explicar este fenómeno. Se basa en asambleas locales, una estructura asamblearia que por medio de la discusión de todas las aldeas, de toda la gente, poco a poco esas decisiones van subiendo más arriba, ¿no? Es el pueblo, digamos, raso, por así llamarlo, las aldeas, las que deciden las direcciones políticas, económicas del proyecto político y no algo impuesto desde arriba. Por eso muchas personas lo asocian con el zapatismo o todavía más allá con movimientos anarquistas. La genealogy, también otra razón por la cual se hizo muy famoso este movimiento kurdo, es el desarrollo de una teoría crítica al patriarcado que hace énfasis en el papel revolucionario de la mujer. Y, por supuesto, la autodefensa comunitaria. A la izquierda les puse el ejemplo de las YPG o las YPG con J, que son las autodefensas, digamos, con las que se mantiene este proyecto político. Y ya para finalizar, pues para que ubiquen, digamos, en términos territoriales, dónde se lleva a cabo este proyecto político del confederalismo democrático. En 2012, con el proceso en Siria, Bashar al-Assad y demás, el norte de Siria, que es eminentemente kurdo, gozó con un poco más de autonomía y pudieron instaurar este proyecto que en el sureste de Turquía también venían desde hace muchos años haciendo. En Turquía fue duramente reprimido, pero en el norte de Siria, en el Rojava, todavía se mantiene. En un primer momento, la idea era dividir la estructura territorial en 3 cantones, Cizre, Kobane y Afrin. Sin embargo, lo que ven en morado son invasiones por parte de las Fuerzas Armadas turcas y grupos paramilitares turkmenos o ligados al Estado Islámico que han atacado a los kurdos, aislando a Afrin del resto de los 2 cantones. Y posteriormente Afrin fue pues conquistado por mercenarios al servicio del Estado turco y ahora el proyecto solamente resiste con una unidad territorial más fuerte en la región del Éufrates, que le llaman ahora Cizre,
y esta zona en azul, que es un poco más una mezcla de poblaciones kurdas con poblaciones árabes que tienen asambleas conjuntas. Y bueno, este es el cantón de Afrin que fue invadido. Con esto termino, podría pues seguirme mucho más con esto, pero pues es un repaso rápido de esto, ¿no? Los invito a, yo suelo mi trabajo cartográfico compartirlo, y pues de momento tengo este Twitter, ahí por si a alguien le interesa ver más mapas de este tipo, en torno a esta explicación, digamos, que vaya más allá de una explicación ser mucho más preciso, ¿no? No, muchas gracias, Sebastián, muy interesante, aparte de muy visual, para que nos quede un poco más claro de la zona que estamos abordando. Te agradezco un panorama muy, muy completo de el problema kurdo en esta región. Ya para finalizar esta mesa, está el doctor Mohan, ¿está por ahí?